Ajipunja Tukuikunawa, Ñuquishutimi Kansamia. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Samia y la tesis que les vengo a presentar es relacionalidad entre Runa y Ayapunja en el pueblo Salasaca. Primero quisiera empezar como diciendo rápidamente qué es el Ayapunja. El Ayapunja es un ritual que ocurre en varios pueblos originarios y en varios continentes de diferentes maneras, con diferentes nombres, que son días específicos en donde las personas van y se reconectan con su ancestro, que lo visitan, que lo alimentan y que recuerdan a sus ancestros. Quiero también leer una de las frases que apareció en mi tesis, que está en quichua, que es Shinashaka runakuna ña runakausaita rurushkanchillam sinchi shayarisha, china trabajanchi finaduzu. En español diría más o menos esto como así es como nosotros los runas vivimos, así es como lo hacemos, trabajamos, o sea, nos paramos muy fuerte y así trabajamos para el finados. También a la Ayapunja se lo conoce como finados acá. Entonces, esto me lo dijo Francisca en el año en el que hice trabajo de campo. Después de esto, quiero más o menos dar en donde está Salasaca, en donde se encuentra la tesis en sí, para que se pueda entender. Bueno, está en Ecuador, en la región andina. Este sería un mapa de Salasaca, de la parroquia Salasaca y del pueblo Salasaca, que se puede ver aquí. Más adelante voy a profundizar en esto. Es un pueblo quichua. Y por lo tanto la nacionalidad a la que pertenece son quichua y hablan quichua. Es un pueblo libre. Esto es muy importante recalcar porque va a darle sentido a todo lo que va a venir más adelante, que es que nunca perteneció a una hacienda. Entonces siempre fue reconocido como un pueblo libre y ellos mismos lo dicen, somos un pueblo libre. También Salasaca se puede encontrar dentro de la parroquia y el pueblo. Dentro del pueblo, el pueblo en sí son 24 comunidades y la parroquia son 24 comunidades en global, dentro de la parroquia 18 y fuera del pueblo, en el pueblo 6. Voy a pasar rápidamente con las categorías en quichua, que debería ir en la parte metodológica, pero quisiera explicarlo antes porque le va a dar sentido a toda la tesis para no ir como poco a poco. Entonces, Pacha es muy importante porque es así como voy a entender el universo donde habitamos. Pacha está dividido en 3 usualmente, en Hanan Pacha, Kai Pacha, Uku Pacha, que es Hanan arriba, Kai Pacha en este tiempo, Uku Pacha es debajo, como que dentro de la tierra, y Chaishuk Pacha específicamente en Salasaca, y esto es uno de los hallazgos, es que existe como un cuarto espacio-tiempo, ¿no? Que es en donde solo habitan los ancestros, los Ayacuna. Runa, el runa para mí, o sea, para mí el significado en esta tesis es un ser sintiente, una entidad que hace un tejido de relaciones que se materializa en un ser humano, pero que es runa por la relación que él tiene con diferentes entidades que existen dentro de Pacha, ¿no? El Aya es el ancestro, es esta persona, pero también hay que entender que el ancestro en esta tesis se entiende como que está vivo, no está muerto, y también es una entidad con agencia, que tiene sentimientos y que puede influir dentro del pueblo. Huañuy, que también no es, o sea, sería muerte traducido a español, pero la muerte dentro del pueblo Salasaca y dentro de algunos pueblos más significa que es solamente un ciclo más de la vida, ¿no? Entonces no es que tú mueres y te olvidas de esa persona, sino que es solo más un ciclo que puede existir, que tú pasas. Ayllu, yo lo entiendo a Ayllu en esta tesis no solo como familia, sino como una familia extendida en donde participan diferentes entidades, ya sea Runa, Aya, todos son familia, incluso desde los seres como unas piedras. Aquí va. Entonces, el planteamiento que yo realicé fue a través de esta pregunta, que es cómo se vive y se siente la relacionalidad entre Runa y Aya en el pueblo Salasaca en el ritual de la Ayapunja. Porque primero hay que mencionar que yo
que dentro de esta tesis se asume que ya que existe una relacionalidad, que lo que les guía a los salasacas, a nuestro pueblo, es la relacionalidad como un principio fundamental. Es como desde donde parten para entender todo el mundo, desde la relacionalidad, desde las relaciones que ellos hacen. Entonces, también aquí hay otro punto muy importante, que otra razón por la que elegí el Ayapún, es que aunque esta relacionalidad y aunque el causa y de los salasacas se practica cotidianamente, específicamente en los rituales, se puede entender de una manera más cercana y más específica cuál es el causa de los salasacas y cómo se siente, cómo se vive y cómo habitan los salasacas, porque también el vínculo más importante para los salasacas es entre su ancestro y el runa, los runacuna. Este vínculo influye en todo lo que los salasacas pueden llegar a hacer en un año, ¿no? Porque el ritual en específico no solo dura unos 2 días, sino es todo un ciclo, es un año, en donde ellos están refrendando constantemente el compromiso que tienen, el amor que tienen con su ancestro. Y la otra pregunta que también planteé es ¿por qué es importante estudiar y sentir el causa y de los salasacas? Aquí encontré como 2 grandes objetivos, que sería el primero, que es que para Salasaca no hay un registro escrito, un registro investigado, un registro como antropológico de lo que es el causa y específicamente de este día, de este ritual que es tan importante. Y el otro es porque al entender el causa y a los salasacas como un mundo que está dentro de múltiples mundos, es decir, que existen múltiples mundos, múltiples realidades, también nos ayudan a entender y también nos ayuda a repensar cómo se piensa la realidad, cómo se vive la realidad y también cómo cuestionar esto, ¿no? Cuestionar que no existe una sola realidad, sino múltiples y que puede haber múltiples formas de vivir, de cohabitar. Para llegar a esto, ese fue mi planteamiento y después fue la metodología. Para esto para llegar a los hallazgos que más adelante les voy a ir contando, utilicé una metodología muy específica que es la antropología del nosotros, y aquí voy a leer como una pequeña cita que es de Pérez, de una investigadora maya, donde ella también utilizó la antropología del nosotros para poder hacer su tesis de maestría, que es una investigación desde nosotros, en este caso, pueblos originarios. Permitiría analizar el entorno material, cultural y social donde estamos inmersos desde nosotros mismos, tomando como punto de partida nuestro propio bagaje, cultura maya tzetal, seguido de los demás elementos culturales que hemos interiorizado en este proceso de vinculación con la sociedad global. Es decir, que cuando tú partes desde nosotros, tú te posicionas desde adentro y no desde afuera. Es donde tú te posicionas no desde el objetivo, sino desde lo subjetivo, y utilizas todas las herramientas que te da posicionarte desde adentro, ¿no? Como parte y siendo parte también de haber habitado toda una vida dentro de este ritual y dentro de este pueblo, entendiendo desde primera mano. Y también es importante entender que la antropología del nosotros ayuda a que exista un tejido de conocimientos entre investigadores de diferentes pueblos originarios, y para esta antropología de nosotros utilicé varios autores que también eran como de México, del propio Ecuador y de Bolivia. En esta antropología de nosotros también es importante situarse, y aquí puse una pregunta, es ¿qué implica ser una runa warmi e investigar mi pueblo, no? Porque eso fue como una de las primeras cosas que me preguntaron, ¿cómo puedes hacer una investigación desde adentro? Ajá. Y entonces para esto me posicioné como una runa warmi que soy, primero mujer y luego parte del pueblo. ¿Qué implica ser mujer, parte de un pueblo?
qué implica ser runa y no ser un investigador externo yendo a investigar algo que no conoce, sino ya haciendo convivencias y con mi memoria propia. Aquí pueden ver una foto de yo participando en el Ayapunja cuando tenía tal vez 5 años y aquí ya yo cuando tenía 23 años en el mismo lugar. Entonces, también es importante, también para mí fue importante durante el trabajo de campo, eh, ser autocrítica con el posicionamiento que yo tenía, y para esto pues tuve que tener una mirada crítica no solo con las cosas que fueran bonitas, sino también mostrar el otro lado de lo que puede significar un ritual y de lo que conlleva ser un ritual para todo un pueblo, ¿no? Esto también me permitió usar mitos, cuentos, canciones e historias como fuentes de información, el uso del quichua en casi toda la tesis. Pues se puede ver en la tesis que utilicé el quichua de una manera muy amplia y lo traduje también, pero decidí poner ahí en quichua para que las personas que puedan leer en quichua entiendan de primera mano qué se podría entender, porque no se puede traducir de una manera tan precisa. Y aquí algo muy importante es que no solo pensar, sino sentir. Y en el trabajo de campo lo que hice fue una etnografía, pero es una etnografía, como dije, desde adentro. Entonces no es una etnografía clásica. Aquí utilicé Tandanaco y con mujeres, que es como una reunión entre mujeres para hablar de un tema en específico, pero hablamos de varios temas. Los diálogos siempre fueron en quichua y en español. Utilicé mucho la historia oral porque, como lo dije anteriormente, no hay muchos registros de la historia de Salasaca. Y aquí me pueden ver haciendo trabajo de campo, viviendo mi vida en el ritual. Y la observación participante, que más que participante es algo que siempre he vivido, entonces fue observación y también... Y las principales personas con las que yo hablé, con las que yo trabajé fueron Warmicuna, que son mujeres, pero también hablé en menor medida con Yachacuna, que son sabios y sabias, con exdirigentes del pueblo y con jóvenes. Bueno, y quisiera pasar ya como a los hallazgos. Fueron varios hallazgos, pero voy a mencionar los más importantes que consideré y también los que puedo decir que fueron también importantes para mí, con lo que yo digo, wow, esto pasó y esto yo descubrí que yo no lo sabía, que yo tal vez no lo había pensado tan a profundidad como cuando hace una al investigar a su propio pueblo, ¿no? Voy a empezar con esta, que son la ontología relacional, la ontología política y la filosofía andina, rápidamente. La ontología relacional me ayudó a entender que se parte de una relación del todo, que nada está separado, que nada es individual y que también la relación existe antes que el sujeto. Eso significa que sin relación no existen las entidades, no existe nada sin relaciones. Y eso es lo que pasa también en Salasaca. Las dinámicas particulares en cada pueblo originario, no es que la relación del todo sea para todos los pueblos originarios, sino que cada una tiene dinámicas particulares, pero que se podría decir que se parte de una relación del todo, desde diferentes entendimientos. Las ontologías políticas fueron una herramienta muy importante para entender las creaciones de las propias organizaciones de los pueblos, entender que no solo no es algo que surge de por sí, sino es una manera de afrontar al Estado colonial, una manera de resistir, y que la CONAIE, el movimiento indígena y todos los organismos indígenas o de pueblos originarios surgen porque hay que entender que son diferentes mundos que no se pueden categorizar dentro de un Estado y que buscan su autonomía desde sus pensamientos, desde sus maneras de vivir. Y el conocimiento particular de los pueblos andinos, la filosofía andina fue como la pimienta, porque este fue el que me ayudó más a encontrar categorías más específicas como el Muna y el Minga, la Elaine y la complementariedad. Y también desde la filosofía andina se entiende que los pueblos originarios andinos parten desde la relación del todo.
Y a partir de estas tres me ayudaron a hacer tres cosas en específico dentro de esta tesis. Una construcción del conocimiento desde distintas fuentes, es decir, desde la academia, desde la historia oral, desde los yachats, y utilizar todas estas fuentes como fuentes de primera mano. No utilizarlas como lo de los sabios vale menos que los académicos, sino utilizar a todos como fuentes principales. También me ayudó a entender que no existe como solo un mundo, sino existen múltiples mundos relacionándose al mismo tiempo que están compartiendo, que no se puede decir que están compartiendo de una manera horizontal de poder, sino hay mundos hegemónicos, pero que igual hay que entender y hay que comprender que hay múltiples mundos relacionándose. Otra que también me incentivó a buscar categorías propias. Pude haber puesto en vez de Aini reciprocidad, pero dije no, porque el Aini es algo muy distinto, ¿no? Entonces, esas fueron las categorías propias y sobre todo también entender que todo lo que el pueblo y los pueblos originarios del pueblo Salazaca hace, bueno, la mayoría de cosas que marcan un precedente son gracias a la resistencia de estos pueblos por mostrar sus mundos, por vivir dentro de esta realidad, dentro de este mundo, dentro de este universo que se piensa que solo es uno, pero son múltiples, ¿no? Y aquí voy con uno de los hallazgos muy importantes para mí, que es entender que existen autonomías y que cada autonomía lleva tiene un resultado en específico, ¿no? Ahí puse autonomías. Es importante para mí entender que en el capítulo en el que hago la ubicación, que hablo de Salazaca, comprendí que existen dos tipos de gobiernos que tienen el mismo peso y que tienen la misma validez dentro de la parroquia, tienen el mismo peso y la misma validez para las personas. Aquí puse que es el gobierno propio. El gobierno propio es el resultado de una autonomía más de los pueblos originarios que buscaban poder organizarse, poder crear sus propios consejos, poder aplicar la justicia indígena de una manera como fuera del Estado, pero también buscando siempre el reconocimiento ¿no? Aquí se puede ver, el pueblo sería esto, ¿no? Y también, por ejemplo, el gobierno propio tiene sus estatutos del pueblo, son comunitarios y colectivos que fueron realizados por ellos mismos. Aquí nuevamente abarca todo el pueblo. Y aquí es importante que dentro del gobierno propio, específicamente en Salazaca, es que está ligado a un gobierno mucho más amplio que es la CONAIE y el movimiento indígena, y que es el resultado de esto, ¿no? Hay que recalcar que Salazaca es uno de los miembros fundadores del movimiento indígena y que participó durante los levantamientos. Y está el otro gobierno del Estado. El gobierno del Estado por ejemplo, es el que rige esta parte, que es la parroquia. Son normativas estatales y también tienen como sus propios representantes, que son la junta parroquial y el teniente político. En el caso de Salazaca y en el caso de varios pueblos originarios aquí en Ecuador, ambos por lo general trabajan juntos. La justicia indígena la hace el gobierno propio. Los recursos económicos pueden ser de los dos y los dos llegan a un acuerdo para poder ver qué se construye, cuáles son las obras que se deberían hacer, cuáles son las urgencias que tiene la parroquia o el pueblo. Y entonces también el cuidado del territorio, que es muy importante, más específicamente para el gobierno propio, porque es cuidar el territorio no solo como una parroquia, sino como lo del pueblo. Entonces, el territorio en sí, en donde están todas las comunidades, las 24. Otro hallazgo fue que los mundos son territorios, tiempos vitales. ¿Esto qué significa? Que estos territorios primero hay que entenderlos como que habitan y perpetúan desde su propio entendimiento de la realidad,
que también es un territorio vivo y relacionado, que dentro de estos territorios hay entidades sintientes, como los ayas, como los runas, como todas las entidades, y que también dentro de estos territorios y tiempos se desarrollan específicas construcciones y apropiaciones de lugares con significados particulares, que más adelante voy a hablar del cementerio, y que también construyen, por ejemplo, si tienen un hospital, van a hacer un Jambina Wasi. ¿Qué significa esto? Van a hacer su propio hospital con distintas maneras de entender la medicina, ¿no? Entonces es esto, los mundos como territorios, tiempos vitales. Aquí voy a hablar de un hallazgo muy importante para mí, que me hizo ver mi tutora, que es el cementerio como un espacio-tiempo vital. Salasaca sería el territorio tiempo vital, pero dentro de estos territorios existen espacios muy específicos en donde se pueden ver, donde se puede sentir y donde cohabitan todos y en donde todos fluyen. Es el cementerio como espacio-tiempo vital. Aquí seleccioné 3. ¿Por qué es importante, no? ¿Y cómo es que se impulsó el cementerio? Hay que entender, voy a dar un poquito rápido. El cementerio en Salasaca antes estaba en una ciudad en donde solo habitaban mestizos y ellos tuvieron que hacer su propio cementerio, ¿no? ¿Y esto qué implicó? Implicaron muchas cosas, en lo político, en lo autonómico y en lo ritual. En lo político, el movimiento del cementerio impulsó a los propios habitantes, fue impulsado por los propios habitantes. Y también esto significa que tenían incluso en 1970 una agencia propia, ¿no? Que desde ahí estaban buscando ya tener sus espacios, tiempos vitales dentro de su territorio. También al ser inteligentes, hicieron el uso de normas y herramientas estatales de esa época, que fue que justo se hicieron una parroquia, pasaron de ser parte de la ciudad a ser una parroquia más o menos independiente y utilizaron eso como para poder hacer su propio cementerio. El autonómico, que es muy importante, es como el autonómico no solo significa tener autonomía como política, sino autonomía también para como practicar mantener sus rituales, sus prácticas propias, es decir, poder hacer y deshacer lo que quieran en el cementerio como pueblo, teniendo en cuenta que si querían dormir en el cementerio, si querían comer dentro del cementerio, esto también significa autonomía. Y también hay que entender que también es como una resistencia, ¿no? Es un proceso autonómico que los llevó a tener un cementerio. Y lo ritual, que es lo que en este específicamente estoy ahorita, es la perpetuación y transmisión de conocimientos de los mundos particulares. En estos espacios, tiempos vitales, es posible esto. Es posible que los niños, que los jóvenes aprendan, vean, convivan y perpetúen esto, y también se da un fortalecimiento. Este es uno de los hallazgos importantes, y es que se pudo pensar que el movimiento de un cementerio desde el anterior lugar hasta el nuevo lugar pudo debilitar la relación, pero no fue así. Cuando llegó al territorio tiempo vital, este espacio, todos empezaron a participar, desde los niños hasta los viejitos, porque ya no había los problemas que antes existía con el otro cementerio, la ubicación, el racismo y otros más, sino que todos podían estar ahí y habitar y hacer todos los pasos del ritual. Sí. ¿Y esto a qué me lleva? O sea, el cementerio y estos espacios, tiempos vitales, permiten el robustecimiento de estas prácticas, saberes y sentires del pueblo, y también hacen que la participación del pueblo se fortalezca, pero no solo como un pueblo, como familia, sino aquí hay algo muy importante y es la identidad, es el ser Salasaca. El ser Salasaca en estos espacios se impulsa. Aquí pueden ver una foto del cementerio, de una parte del cementerio, y es temprano, no va a haber tantas personas, pero sí ven que ya empieza a haber muchas personas ahí. Este es del año 2020. Los rituales y los mundos es también esto muy importante. Acentúan y evidencian los sentires y pensamientos particulares. En los rituales se pueden ver los mundos particulares, ¿no? También dentro de los rituales se permite comprender cómo funciona, organiza el pueblo en todos los aspectos, ya sea económico, identitario y otros más, ¿no? Que voy a hablar más adelante. El compromiso colectivo
también se debe entender, no es solo, es también un compromiso colectivo, político, económico, pero también mezclado con saberes ancestrales que hacen posible que estas prácticas, que estos rituales existan. Aquí se puede ver en el anterior cementerio, en el antiguo, de antes. Y aquí voy a hablar de los pilares, de los pilares para que exista un ritual en estos mundos, ¿no? Encontré que hay 4, posiblemente hay más. Para mí son 4. Económico, en el económico es ¿por qué se hacen estos rituales, no? El económico en Salasaca, las personas que heredan tierras deben hacer esto porque hay un amor hacia hay un compromiso hacia el ancestro, que lo que el ancestro dejó debe ser devuelto después de su muerte, y esto es cuidándolo y específicamente yendo en esta fecha a alimentarlo, a convivir con él. El político, que es donde reafirman su identidad y reconocen el compromiso, que no solo es familiar, sino con el pueblo. Es también importante entender que un Salasaca dice que va a estos rituales porque es importante para él como Salasaca. Si él no va, podría dejar de ser Salasaca. Entonces esto es muy importante, ¿no? Reafirmar su identidad. El organizativo es que el ritual es posible no solo porque existe una organización dentro de la familia, sino que existe una organización en todo el pueblo. Un mes antes todo el pueblo se reúne, manda a un delegado para limpiar el cementerio. Dentro de la familia también existe una organización muy amplia de quién va a traer esto, quién va a traer cuy, quién va a llevar conejo y eso. Entonces aquí pueden ver una foto de una de las mingas que ocurren en el cementerio para limpiarlo. El sentimental, que es ya llegar a que influye mucho el pensamiento de que el ancestro está vivo, ¿no? Entonces también como vivo, como ancestro que necesita cuidado y afecto y que también es parte del pueblo, que también puede afectar a las familias si estas no van, ¿no? Entonces, esto. Y por último, los rituales y su adaptación, que creo que es mi mirada crítica, que es hacia el ritual, ¿no? Encontré todo esto, pero de ahí digo, pues también vi cosas que no eran tan ancestrales. Entonces es como su adaptación, ¿no? Se debe entender que los mundos se transforman, que los rituales se transforman dependiendo de la época y del contexto, que también hay una influencia de otros mundos y hacen que estos mundos vayan mutando y vayan cambiando las maneras en las que se llevan a cabo los rituales, sus fiestas, sus ceremonias, y específicamente en el Ayapunya encontré 3, o me fijé en 3 en específico, desarrollé estos 3. El primero es el socioeconómico, que en estos rituales es posible ver las brechas económicas, la vestimenta, la comida y las joyas reflejan esta posición que la familia puede tener dentro del pueblo, y pueden ver una familia sentados comiendo aquí, y aquí también pueden ver otra familia haciendo el mismo ritual, pero ya no hay este tipo de construcciones alrededor, ¿no? Se puede ver estas brechas. Los roles de género, que es algo que es lo que creo que más me fijé, es que existe una desigualdad en la fuerza de trabajo, ¿no? Las mujeres desde hace unos años se dedican enteramente ellas, las mujeres, las niñas, las sobrinas, todas las mujeres de Hualmicuna, a hacer el ritual. Hay muy pocas veces que los hombres participan en la preparación del ritual. Durante el ritual sí participan, pero durante la preparación, que conlleva más de 10 meses, en eso no están tan partícipes, ¿no? Y entonces las mujeres, aquí también encontré que varios Yachapuna y varias personas me dijeron que las mujeres eran guardianas del conocimiento, pero esto implica muchas cosas, ¿no? Implica asumir que las mujeres son las que tienen que realizar todo esto. ¿Cómo son guardianas del conocimiento? Ellas son las encargadas de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Esto, y también el alcohol, pero es como un poco más allá, ¿no? El alcohol es como una muestra de cómo se pueden resignificar elementos dentro del ritual. El alcohol antes se utilizaba para poder
Antes se utilizaba como una bebida espirituosa para llegar a un punto en el que se pudieran conectar con los ancestros, pero ahora las nuevas generaciones han perdido ese sentido y la mayoría no saben, entonces solo lo usan como un fin de entretenimiento o algunos lo usan como dos, como un fin ritual y de entretenimiento. Y también encontré que algunas personas, específicamente jóvenes, reproducen los rituales por costumbre, ¿no? Entonces también eso hay que tener un poco de cuidado. Aquí pueden ver una foto de ya en la parte que es como de comer. Y eso sería como los hallazgos más importantes que encontré. Y pues muchas gracias por escucharme. Yupaychani, Hatuna Paita Karani, sería gracias. Les envío como un abrazo fraterno. Gracias.